y el personal que atiende, que son trabajadores sociales y psicólogos, tienen que identificar si es que hay que ponerla a salvo y hay que quitarla de ahí y meterle un refugio, porque no sabemos si mañana el hombre corre tanto riesgo su vida, o ver si se puede construir a través de buscar cómo solucionarlo con un problema de pareja, con un problema de terapia de pareja, etcétera. Invitada por la Universidad Valle del Grijalva para impartir la ponencia Retos y Perspectivas de Seguridad Pública y Violencia de Género, la presidenta municipal, quien también encabeza el Consejo Nacional de Seguridad Pública, hizo hincapié en la urgencia de profesionalizar a los policías municipales, que son el primer contacto con los ciudadanos y los casos que se denuncian. De lo que se trata es de que haya el acompañamiento, incluso en este modelo multiagencial, es un lugar en donde trabaja la policía en conjunto con la unidad de víctimas, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil que traen el tema, con Refugio, con el Instituto de la Mujer y con estas instancias que defienden los derechos de los niños y los jóvenes, para poder ver la integralidad de la problemática y que la mujer, desde que esté en condiciones o que se sienta vulnerable por algún tipo de violencia, pues pueda saber a dónde y cómo acudir y que tenga el respaldo integral de la... La violencia que viven miles de mujeres en sus hogares es preocupante y podría ser el primer eslabón que debe de romperse para prevenir los feminicidios que han enlutado hogares en todo el país, destacó la funcionaria. Para ello es necesario tener un acompañamiento integral donde participe el gobierno y la sociedad civil organizada, porque hasta 90% de las víctimas no denuncia por la poca confianza en el trabajo de las autoridades. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Lo que señala la presidenta municipal es importante porque, la actuación correcta, efectiva, oportuna de los policías municipales podría evitar o prevenir muertes, asesinatos de mujeres, y esto es muy importante en una entidad donde solamente, le comento el dato, de 2012 a 2019 se han registrado más de 400 feminicidios, esto solamente en Chiapas. Estos son datos del colectivo de mujeres de San Cristóbal de las Casas, que realiza un monitoreo de los medios de comunicación y tiene registrados, mire la cifra, se la repito, son más de 400 feminicidios de 2012 a 2019 en la entidad, y la mayoría, más del 90%, han quedado en la impunidad. Son cifras realmente alarmantes, y para muestra un botón, ayer grupos feministas, familiares y amigos marcharon para exigir justicia para Yusenia Jacqueline Gómez Nucamendi. Seguramente usted estará enterado de este feminicidio, de este asesinato de esta joven de 19 años en el municipio de Villacorso. Al principio hubo indignación en las redes sociales, hubo fuertes críticas, pues se decía que la primera versión de la Fiscalía General del Estado es que esta chica, la causa de la muerte de esta chica habría sido la broncoaspiración, que se habría broncoaspirado mientras dormía. Horas después, casi de inmediato, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado, la versión oficial, donde señalaba que se iniciaría la investigación con perspectiva de género, de acuerdo a esta alerta de violencia de género que hay en diferentes municipios de Chiapas, y que la carpeta de investigación se abriría efectivamente por el delito de feminicidio. Pues los familiares de Yusenia Jacqueline, de 19 años, aseguran que en la versión de la Fiscalía se han omitido detalles importantes, sobre todo en relación a la violencia que habría sufrido esta chica, porque señalan los familiares que no solamente Yusenia no solo tenía un golpe en el cuello, como refiere este comunicado de la Fiscalía, sino también tenía lesiones importantes en otras partes del cuerpo, tenía un brazo quebrado, asegura la madre de esta joven, y esto daría lugar a que sí se trató de un ataque, sí hubo un forcejeo, y por lo tanto estos elementos podrían llevar quizá a la captura del responsable, del asesino, del agresor de Yusenia Jacqueline Gómez Nucamendi, asesinada hace unos días en Villacorso. Y para exigir justicia, le comentaba que hubo una marcha organizada por colectivos feministas, y ahí la madre de esta joven, la madre se llama Liliana Nucamendi, exigió entre llantos
a las autoridades que hagan su trabajo y capturen al responsable de haberle quitado a su hija. Veamos. Familiares, amigos y el colectivo de feministas en Tuxtla Gutiérrez marcharon hacia la Fiscalía General del Estado para exigir que se aclare el feminicidio de la joven de 19 años, Yusenia Jacqueline Gómez Nucamendi, encontrada muerta en su domicilio durante la madrugada del domingo pasado. Liliana Nucamendi, madre de la joven, refirió que ella se encontraba en Playa del Carmen, lugar donde trabaja, cuando fue informada de la muerte de su hija. Hablando conmigo, no, yo pido justicia porque mi niña no era mala, era una niña buena, sinceramente. Donde quiera que he estudiado, gracias a Dios, los maestros nos decían, esa niña es un pan de Dios, esa niña es un pan de Dios. Y el maestro le decía, es un dulce tu hija, ¿cómo le hace? Y él sabe, ella lo trae en su corazón, mi hija, es lo único que yo le decía al maestro. Y era muy aplicada, gracias a Dios, en la escuela luchaba mi hija para salir adelante. Los familiares conmocionados siguen exigiendo que se esclarezca la muerte de Yusenia, pues si bien no pueden asegurar que la joven fue víctima de feminicidio, tampoco se descarta la idea. Además, señalaron que la chica fue encontrada con distintas señas de violencia que no fueron integradas a la versión oficial de la Fiscalía General del Estado. El colectivo feminista apuntó que la marcha no es solo por la muerte de Yusenia, sino por todas las mujeres que han sufrido violencia y que en algunos casos son víctimas de feminicidio. Esta exigencia se suma a jornadas de manifestación feministas donde se señala al Estado por no actuar oportunamente o encauzar las investigaciones de manera que se castigue a los responsables. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Ahí están las desgarradoras palabras de Liliana Nucamendi, madre de esta joven, de Yusenia Jacqueline Gómez Nucamendi, asesinada apenas el domingo pasado. Y mire que sí, el Estado, el gobierno del Estado tiene una deuda con las familias de víctimas de feminicidio. Tiene una deuda con las mujeres grandísima y gravísima también, porque la mayoría de los casos ocurridos en los últimos años han quedado en la impunidad. Y más grave aún, en algunos casos hasta los feminicidas, los asesinos de estas mujeres ya están libres, como en el caso de Viridian Flores Ramírez, asesinada a puñaladas por quien es el padre de su hijo. Y bueno, están otros tantos casos que son emblemáticos. Está el caso también de Wendy Lisset, esta chica cuyo cuerpo fue encontrado en pedazos en diferentes partes de Tuxtla Gutiérrez. Está Yuri. Bueno, ya hay una larga lista de víctimas de feminicidio. Sus familias han conformado una red para exigir a las autoridades que se pongan a trabajar, para exigir a la Fiscalía General del Estado que realice estas investigaciones con perspectiva de género, porque luego rápidamente, no sé cómo hacen estas investigaciones, pero ya en unas horas ya determinan que la mujer se suicidó, o ya determinan que fue un homicidio simple sin haber realizado las investigaciones correctas y sobre todo sin haber aplicado el protocolo que a nivel federal tendría que seguir toda entidad en casos de muertes violentas de mujeres, es decir, investigar toda muerte violenta de mujeres como feminicidio. Y bueno, este es el llamado que se hace también no solamente a la Fiscalía General del Estado, sino al Poder Judicial del Estado, porque los jueces de verdad parece que no están capacitados para realizar sus sentencias, para analizar estos casos con perspectiva de género. Y bueno, lo que se logra es que a través de amparos, luego estos asesinos, estos feminicidas estén como si nada en las calles. Grave problema el de la violencia de género. Y bueno, en otro tema, y también se trata de un tema grave porque es un tema de discriminación y de falta de acceso a la justicia. Dentro de todo esto, le comento que hay una buena noticia, y es que Juan de la Cruz Ruiz, indígena que había estado preso desde hace 13 años en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, ya está en libertad. Fue puesto en libertad este viernes y así lo celebró, así lo anunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Hicieron una rueda de prensa en la que también estuvo Juan de la Cruz
Ruiz, y es ahí donde refirió que de manera injusta estuvo preso 13 años, acusado de homicidio, acusado de extorsión, delitos que asegura no cometió, y que le privaron también de ser un padre, de cuidar a su familia, de cuidar a sus 3 hijos. Y bueno, no ha dicho nada el gobierno del estado respecto a esta reparación del daño, porque bueno, si fue detenido y injustamente, si estuvo preso 13 años injustamente, yo creo que lo menos que puede hacer el gobierno del estado es hacer lo posible para resarcir los daños, quizá de manera económica. Y aquí le dejo las palabras de Juan de la Cruz Ruiz, que es solamente uno de los tantos indígenas que podrían estar en las cárceles de Chiapas de manera injusta, porque ni siquiera saben hablar español, es decir, no saben leer a veces ni escribir, y tampoco tienen acceso a un traductor. Veamos. Después de 13 años de estar en prisión injustamente, Juan de la Cruz Ruiz, integrante de la organización La Voz de Víctimas en Resistencia, está en libertad desde este viernes 13 de diciembre. Aún en las instalaciones del Centro de Reinserción Social número 5 de San Cristóbal de las Casas, ofreció una rueda de prensa donde señaló que es un sobreviviente de tortura y sufrió abusos de autoridad desde que fue aprehendido el 28 de febrero de 2007. Mi nombre es Juan de la Cruz Ruiz, esta es mi palabra. Ya que en mi caso, hace más de 12 años atrás, me acuerdo muy bien la fecha, un 28 de febrero del año 2007, donde llegaron aproximadamente como 15 agentes judiciales en mi domicilio. Me interrogaron si soy Juan. En ese momento me agarran del brazo, me torturan sin lástima y no presentaron ninguna orden de aprehensión y fui sometido a tortura durante 2 días y 2 noches. Para lograr su libertad, Juan de la Cruz realizó una huelga de hambre de 130 días y un ayuno prolongado que deterioró seriamente su salud. Además, lamentó que esta situación perjudicó su estado emocional y a su familia. Delitos que jamás he cometido en mi vida. Y en mi declaración preparatoria no me dieron un traductor, por la cual fui víctima de diversas violaciones a mis derechos en mi proceso legal. Y desde ese día de mi detención, mi vida se vio truncado. Se acabó totalmente, destruyeron mis sueños, mis planes, me separaron con mis familiares, destruyeron nuestras vidas, causaron grandes enfermedades, me alejaron de mis 3 hijos. Nunca los vi crecer y nunca pude disfrutar. Y nunca pude darle el amor de papá y el cariño de un padre. Por estas injusticias, nos organizamos dentro de los penales para alzar nuestra voz. Juan de la Cruz enfatizó que una vez en libertad, seguirá en la lucha por otros compañeros que están presos injustamente, porque vivió en carne propia que los indígenas son las personas más discriminadas en el sistema de justicia mexicano, puesto que no hablan español, no les brindan traductores y generalmente son objeto de abusos de poder. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Y en otro tema, fíjese que ya era hora de que el ayuntamiento diera esta noticia, y es que después de 2 años, ya pasado el sismo del septiembre de 2017, después de 2 años, se anuncia que quedaron concluidos los trabajos de rehabilitación del monumento a la bandera. Este monumento que está ahí en la colonia La Lomita de Tuxtla Gutiérrez y que sufrió daños precisamente por este sismo de septiembre de 2017, y en 2 años no lo habían reparado, y ahora el gobierno municipal a cargo del señor Carlos Morales Vázquez anuncia que ya está concluida la rehabilitación de este monumento que simboliza la Federación de Chiapas a México. Como tortuga, pero cumplieron, ahí están. El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, y el secretario de Obras Públicas del Estado de Chiapas, César Julio de Costo Villa, presidieron el encendido de luces del monumento histórico que simboliza la Federación de Chiapas a México, cuya estructura fue dañada por los pasados sismos de septiembre de 2017, sin que ninguna autoridad municipal se hubiese ocupado en restaurarla. El monumento se ubica en la parte alta de la colonia La Lomita. Fue construido entre los años 1941 y 1942.
e inaugurada por el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, y el gobernador Rafael Pascasio Gamboa, fecha desde el cual se constituyó como un referente cultural histórico e identidad de nuestra capital chiapaneca, después de los sismos de septiembre de 2017 que dañaron severamente su estructura. Esta monumental escultura permaneció abandonada hasta que en febrero de este año se constituyó el Consejo Municipal para la Conservación del Patrimonio Construido de Tuxtla Gutiérrez, en donde el secretario de Obras Públicas, César Julio de Costo Villa, se comprometió a gestionar los recursos para la reconstrucción de la misma, por lo que en junio del 2019 iniciaron los trabajos físicos, después de haberse concluido los estudios y proyectos técnicos. Después de 6 meses de un minucioso trabajo de restauración, este 11 de diciembre quedó totalmente restaurado este legado histórico de la capital chiapaneca, que representa además la hermandad, la solidaridad y la identidad cultural de los capitalinos y de los chiapanecos. La escultura representa la imagen de una mujer azteca que saluda a una mujer chiapaneca, acompañada de los escudos de Chiapas y México, rematado en lo alto con la asta bandera, emblema de nuestra patria, cuya longitud es de 35.15 metros. El alcalde capitalino agradeció al secretario de Obras Públicas y al gobernador del estado por el compromiso y disposición de poder llevar a cabo este proyecto. Asimismo, reconoció el apoyo de quienes formaron parte de esta intervención, cuyo costo de inversión fue de 3 millones de pesos, de acuerdo a lo informado por el secretario César Julio de Costo Villa. Para Star TV Noticias. Bueno, y en otro tema le comentaré sobre lo que está ocurriendo respecto al caso de Abril Pérez, esta mujer que en la Ciudad de México denunció que había sido víctima de un intento de feminicidio, que su esposo intentaba matarla. Sin embargo, los jueces, ya sabe, no le hicieron caso y ahora esta mujer está muerta, pero de esto le hablaré después del corte comercial. No, quédese con nosotros. Todo lo que buscas de un bar lo encuentras en Jagger. Ven y disfruta de nuestra barra nacional, barra internacional, snacks y música en vivo todos los jueves, viernes y sábados. Tenemos el mejor ambiente para ti y todos los viernes son de tributos a tus bandas favoritas. Visítanos, 16 Poniente Norte 125, planta alta, Colonia Las Arboledas. Jagger, Rock Sport, terraza y bar. Gracias por continuar en Star TV Noticias. Y hace rato le comentaba sobre la importancia de que tanto las policías municipales como los ministerios públicos y los jueces estén capacitados en materia de género, con perspectiva de género. Vaya, ¿por qué? Porque luego hay casos como los de Abril Pérez, esta mujer que acudió ante las autoridades a denunciar a su marido, a su esposo, por intento de feminicidio, porque este señor quería matarla. Y bueno, al juez que llevaba el caso, que atendía este asunto, se le hizo fácil no encontrar suficientes elementos para configurar este delito, para reconocer el delito de intento de homicidio o de feminicidio en este caso, y lo trató como un asunto de simple violencia familiar. Pero bueno, esta violencia familiar no es cualquier cosa, porque luego escala, y si no se atienden estas denuncias, ocurre lo que pasó con Abril Pérez, que fue asesinada, terminó muerta, y bueno, el principal sospechoso es precisamente su marido, la persona que había denunciado. Y bueno, y las autoridades simplemente
aparentemente no hicieron nada al respecto y ahora ya anuncian que están colaborando, que se están organizando, uniendo esfuerzos para lograr la captura del principal sospechoso de este feminicidio. Yo digo, ¿ya para qué? Este es el caso de Abril Pérez. Caso de feminicidio, Abril Pérez en proceso. En colaboración con diferentes organizaciones de justicia, trabajan para la captura del presunto asesino. El principal sospechoso es de su ex esposo, ya que cuando vivían juntos había maltrato físico y verbal, en donde los jueces y magistrados lo liberaron inmediatamente porque no eran pruebas suficientes de un intento de homicidio, hasta que desafortunadamente la asesinaron cruelmente. En conferencia de prensa explicó que las investigaciones están en proceso y que todos los días hay informes al respecto, aunque no quisiéramos decir mucho más, pero está muy atenta la policía de investigación. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Bueno, y respecto a la mañanera, la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, él asegura que García Luna, el exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, es el claro ejemplo de la corrupción en su máxima expresión, y es algo que asegura Andrés Manuel López Obrador no tendrá cabida en la Cuarta Transformación. La verdad que ni le creo, porque le ha dado cabida a cada personaje. Ahí está Manuel Velasco bien colocadito en el Senado, por ejemplo. Y bueno, también aclaró que esta detención no se trata de una persecución política, sino de un mero acto de justicia. Y sobre el expresidente de México, Felipe Calderón, le dijo que puede dormir tranquilo porque no se trata de un asunto de persecución política, como le dije hace unos momentos. Veamos. El caso García Luna destapará la cloaca de la corrupción en su máxima expresión. Si estuvieron en este tipo de funciones para afuera, nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas, dijo durante su conferencia de prensa de la mañanera de este viernes. Este miércoles, el mandatario pidió no adelantarse y hacer juicios en contra del expresidente Felipe Calderón, tras la detención de García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno del panista. López Obrador aseguró que durante su gobierno no habrá persecuciones a exfuncionarios, toda vez que su fuente no es la venganza, por lo que se aprovecha esta circunstancia para atacar a Calderón. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Gracias por continuar con nosotros, y ahora le comento los trabajos que en materia de capacitación está realizando la Fiscalía a cargo de Jorge Luis Llavenabarca. El fiscal general Jorge Luis Llavenabarca participó en la presentación del libro Perspectivas Procesales de los Derechos Humanos del Sistema Penal Acusatorio, en cuyo prólogo destacó el trabajo de la Academia de Derecho Penal y Procesal Penal de la Fiscalía General del Estado, por impulsar la obra colectiva que tiene como objetivo invitar a la reflexión y el debate en aras de una mejor procuración e impartición de justicia en Chiapas y México. Acompañado por los autores Daniel Sánchez Montalvo, magistrado presidente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del 20º Circuito, Jorge Segismundo Rotter Díaz, fiscal de procedimientos penales y coordinador de la Academia de Derecho Penal y Procesal Penal de la Fiscalía General del Estado, Horacio Reyes Pérez, fiscal contra la tortura, Alejandro Coutinho Guizar, Rigoberto Bernardino Montoya García y Sandra Gabriela Pérez Trejo. El responsable de la Procuración de Justicia en Chiapas reconoció el esfuerzo de cada uno de los que colaboraron para que dicha obra sea una realidad. Asimismo, agradeció la invitación para prologar el libro. Un honor dedicar el prólogo de esta obra que tiene un hilo conductor que es litigio de derechos humanos en materia penal, y todos los capítulos del texto tienen una interacción. Por eso me complace abrir las puertas de esta Casa de Procuración de Justicia a hombres y mujeres estudiosos de derecho penal y con una trayectoria importante. El fiscal general resaltó que hoy la Fiscalía General del Estado
tiene un nuevo rostro y que posee como prioridad brindar herramientas a las y los servidores públicos para una procuración de justicia más humana y siempre del lado de la gente. Para Star TV Noticias. Y ahora es hora de irnos a las noticias más importantes de los estados vecinos. Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos. En esta temporada decembrina aumentan las enfermedades respiratorias en Campeche, derivado a los cambios de temperatura y frentes fríos que azotan el país. La Secretaría de Salud aconseja estar abrigados en esta temporada, ya que hay incidencia considerable en enfermarse como es la influenza, y los más vulnerables son los ancianos y los niños, por lo que hace una extensa invitación a aplicarse la vacuna de este mal. En otra información, esto sucedió en Veracruz. Una joven acusa a un padre de un abuso sexual. El hombre de esta iglesia es el Sagrado Corazón. La joven, de nombre Yadira, al navegar por internet, se topó con un video de un padre en estado de ebriedad, discutiendo acaloradamente. La sorpresa de esta fémina fue el terror y de inmediato se soltó a llorar. La joven narró que tan solo tenía 14 años cuando este padre llegó a su comunidad y mientras lo acompañaba a la misa del domingo en otros pueblos, él abusó de ella tocándola en sus partes íntimas. Además, Andrés Manuel López Obrador por el bienestar de Tabasco. En sus visitas a este estado, Andrés Manuel López Obrador ha tenido el respaldo de sus alcaldes, ya que Adán Augusto López Hernández afirmó que los tabasqueños han tenido un apoyo sin titubeo del gobierno federal, que encabeza el tabasqueño, asegurando que esta entidad es la segunda en el país que recibe mayor número de recursos del programa Sembrando Vida. Claro que le ha ido muy bien a Tabasco y le va a ir todavía mejor, aseveró López Hernández. Tren Maya en consulta, segunda fase. En Yucatán se lleva a cabo la consulta ciudadana acerca del Tren Maya. Son asambleas informativas muy publicitadas y la amplia representación del gobierno federal, que tiene al menos 20 dependencias en cada asamblea, para que escuchen, tomen nota y orienten a los participantes. Dijo, como sabemos, hay varios puntos de vista a favor y en contra, en donde la última palabra la tomará el pueblo. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Y antes de irnos, antes de despedirnos, vamos con las noticias internacionales. Acá en Star TV Noticias te informamos de lo que acontece en el mundo en noticias internacionales. Múltiples órdenes de allanamiento y supermercados hispanos en la zona de Atlanta. Agentes del Servicio de Control e Integración y Aduanas de Estados Unidos trabajan con el Servicio Interno de Impuestos en sus operativos en las ubicaciones en el supermercado de Jalisco, informó el vocero del ICE, Lindsey Williams. No ofreció más información. Además, tras erupción de volcán, recuperan 6 cuerpos de 16 desaparecidos. 6 cuerpos están listos para ser trasladados por Isla Waikaikari, también conocida como White Island, y se ha dado inicio al proceso para transportarlos en helicóptero a buque HMNZ Wellington, dijo la policía en su cuenta de Twitter. En otra información, Morales está mejor en Argentina. El arribo del exmandatario boliviano se da 2 días después de que el presidente Alberto Fernández asumiera el mandato de Argentina. Morales estuvo aislado en México desde el 12 de noviembre tras renunciar a la presidencia. El 6 de diciembre partió para un viaje temporal a Cuba. Ahora estás bien informado minuto a minuto sobre la información del mundo. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Gracias por haber estado con nosotros, por su tiempo, por su preferencia. Les recuerdo, soy Itzel Grajales y les deseo un muy buen fin de semana. Nos vemos hasta el lunes. Este noticiero fue presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, El Arqui, Aceites y Filtros. Presentaron